primera, la primera eh, exposición que yo hice en la fundación fue en el año 2012. Después hice algunas más, creo que hice como 4 más, y creo que la última fue en 2018, 2017, si mal no recuerdo. Ujú. Eh, Así que me siento un poco en familia y me siento cómodo también porque a varias caras de las que estoy viendo en las pantallas las he visto personalmente en otros momentos y es un poco una interlocución que me resulta muy agradable y muy reconfortante porque siempre la Fundación me ha dado la posibilidad de poner a consideración el avance que han tenido distintas etapas eh, de mis investigaciones y en esa puesta a consideración siempre he tenido devoluciones y sugerencias y devoluciones que son realmente muy productivas para alguien que hace este tipo de trabajos, ¿no? Así que, una vez más, muchas gracias. Si les parece, comparto pantalla como para empezar a hacer un recuento, digamos, de lo que preparé para hoy. Em, que es una exposición sobre una trayectoria investigativa vinculado a lo que nosotros, junto con un equipo de investigación que trabajo, llamamos saberes tecnosociales. Así que si les parece, comparto la pantalla Perfecto, Fernando, gracias. y, y ahí, entonces, ahí están viendo una pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno. ¿Y a mí también me ven? Sí, Sí, perfecto. Bueno, el título entonces es Los saberes tecnosociales de la marginalidad al protagonismo socioproductivo. Y voy a empezar contando 6 historias que de alguna manera nos introducen en la problemática o en el escenario en el cual me quiero parar para poder hablar sobre estos saberes tecnosociales. Voy a contarles entonces 6 historias que me parece que muy ilustrativas como introducción para esto. La primera tiene que ver con Daniel Simmons, un pibe adolescente que vive en la Villa 1114, eh, sin tener terminado ni siquiera el colegio secundario y muy, digamos, abrumado o muy condicionado por el lugar en donde nació y las propuestas o los horizontes escasos que se le abrían como posibilidad, empezó a dedicarse a los videojuegos y hoy tiene una empresa que se llama Dalesi. Es un desarrollador autodidacta, ese estudio independiente de videojuegos es lo que actualmente le permite vivir. Eh, Guillermo Rauch es un joven también de una familia modesta de Lanús, que siendo un adolescente de 13, 14 años, empezó a investigar cómo era programar y se convirtió en un referente del emprendedurismo argentino. Recibió un apoyo de 1.100 millones de dólares en capital de riesgo y terminó conformando el sexto unicornio argentino. Argentina ya tiene varios unicornios. Unicornios son aquellas empresas de tecnología que logran superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en acciones en la bolsa de Nueva York y realmente hoy ya es un referente a nivel mundial. Maxi Sánchez es un pibe de la tribu Wichí, que vive en Salta
y sin tener todavía tampoco el colegio secundario terminado, caminaba 1 hora para llegar a la escuela y otra media hora más para llegar hasta un ciber, en donde él empezó a desarrollar una aplicación para traducir del idioma wichí al español y del español al wichí, que le ayude a su abuela a entender muchas de las palabras que se usaban en el español. Se convirtió en un joven muy reconocido, recibió premios internacionales. Sasha Satya es una artista trans que hace trap y que produce y distribuye sus contenidos en línea en diferentes plataformas. Se convirtió en una referente también del mundo trans, pero con una potencia productiva muy importante, cuando en realidad surgió para poder mantener su identidad. Hizo trabajo sexual durante bastante tiempo y hoy es una influencer importante, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la LGTB. Y después Magalí, Ludmila y Stephanie son tres jovencitas, adolescentes de 13, 14 años, que en la Escuela Técnica de la Universidad Nacional de San Martín crearon una aplicación para alertar sobre inundaciones y permitir que la población en donde ellas tienen su asentamiento puedan tener una, un aviso que les permite anticiparse a las inundaciones y generar alertas en toda la comunidad. Y esto es Jonathan Hacklife, es un joven que venía de Santos Lugares, que era hijo de un repartidor de diarios en la estación de Santos Lugares. Él, cuando llegaban los disquetes en aquel momento de lo que era el Windows 95, él empezó a hacer sus primeras investigaciones con una edad muy temprana, digamos, creo que en ese momento debe haber tenido 10 años, 12, y se empezó a trabajar en una empresa, Arbusta, de la cual yo después voy a hablar, y este joven, trabajando en Arbusta, tuvo la posibilidad de participar de una licitación junto con otras empresas para calificar en todo lo que sería la actualización de la base de datos de Mercado Libre, porque cada vez que uno sube un producto a Mercado Libre, o para venderlo, o ya sea para comprarlo, tiene la disponibilidad de un montón de datos que hacen al producto. Por ejemplo, si uno quiere comprar un televisor, tiene que completar una serie de requisitos que le dan mayor información al interesado. Por ejemplo, si es una pantalla plana, si es una pantalla LED, si tiene Wi-Fi, si tiene Bluetooth, etc. Y bueno, cuando decidieron implementar eso, la gente de Mercado Libre llamó a una licitación y se presentaron varias empresas. La que lograra una mayor eficacia en la suba de esta información actualizada, les dieron un lote de más o menos unos 1000 productos a cada uno, y en función de esa velocidad que lograran, se iba a quedar una empresa con la licitación para cargar casi 1 millón de productos. Este joven se dio cuenta que el modo en que estaban cargando la información era combinándole teclas, y era un procedimiento muy lento. Entonces decidió comprar de su propio pecunio, digamos, un eh, teclado externo numérico, lo programó, y a través de cada una de las teclas de ese teclado numérico logró un paso, adelantar pasos en la carga de datos, y eso hizo que se aligerara en un 60% la carga de datos, con lo cual la empresa Argusta para la cual él trabajaba terminó ganando la licitación. Este joven ni siquiera tenía terminado en ese momento el colegio secundario también, así que eh, estas 6 historias que acabo de contar, que son
algunas de las muchas que se podrían contar, es lo que de alguna manera verifica o nos permite certificar que existe un desarrollo de lo que yo llamo saberes tecnosociales, que fueron creados al compás del crecimiento y la masificación de los elementos tecnológicos con los cuales se desarrollan, va creciendo la sociedad informacional, ¿no? Entonces, voy a contarles un poco la definición de esto que nosotros llamamos saberes tecnosociales. Es un repertorio de habilidades y competencias que se desarrollan y se transmiten de manera informal, sobre todo entre los jóvenes, junto al avance tecnológico, la masificación de Internet, la proliferación de dispositivos digitales y lo que Manuel Castells llama autocomunicación de masas, que quiere decir que es una comunicación que no está mediada, sino que es una comunicación sin un mediador a través de los usuarios propiamente. Componen una codificación cultural que proviene de lo tecnológico, pero que se ha desplazado a la vida offline y gravita en la configuración del orden social emergente. Tienen derivas en la lógica relacional, en las acciones colectivas, en las interpretaciones político-institucionales, tan en boga en este momento, ¿no? Y en los procesos de subjetivación. Es un patrimonio social que participa activamente de la dinámica productiva, pero que es apropiado por el mercado sin reconocimiento de ninguna naturaleza. Esto es lo que nosotros identificamos como innovación digital juvenil y popular, porque si bien existe de una manera transversal en todas las capas socioeconómicas, también es cierto que dan cuenta de una... Se suele hablar mucho de lo que es brecha social y brecha digital. Efectivamente la brecha social existe y es muy elocuente, pero también es bastante discutible la idea de brecha digital, teniendo en cuenta que el 95% de los argentinos tiene un celular con acceso a Internet en su mano o en su bolsillo, ¿no? Esto es lo que nosotros entendemos como una transversalidad de este tipo de saberes que vuelve interlocutores a jóvenes de distintas capas socioeconómicas y que no solamente le permite interlocución, sino en muchos casos tener aproximaciones a un modo de habitar el mundo en común, más allá de lo que se perciba desde la mirada de los adultos, ¿no? Entonces, esta innovación digital, juvenil y popular es que a partir de esos 6 casos es solamente una parte minúscula de algo que es mucho más extenso de lo que suponemos, que para ilustrarlo puse el ejemplo de un iceberg, porque justamente lo que muestra por encima de la superficie es algo muy menor en relación al volumen y la potencia que tiene por debajo, ¿no? Esta innovación digital, juvenil y popular son formas novedosas, creativas y alternativas de construir identidades productivas. Es una innovación que tiene a las tecnologías digitales e Internet como el medio de producción e insumo fundamental. Son innovaciones que están protagonizadas por jóvenes y expresan su modo de habitar el mundo, como les decía recién. Estas juventudes protagonizan las innovaciones y que provienen en buena medida de los sectores populares. Las innovaciones ocurren antes o independientemente de las titulaciones académicas, con lo cual está poniendo de manifiesto que es un saber que se organiza, funciona, se transmite y se aprende de manera informal por afuera de las instituciones educativas, pero no tiene todavía la incorporación, la asimilación de estos saberes en el mundo institucional, académico y educativo en general. Son saberes adquiridos como les decía, por fuera de la educación informal y son cruciales en tal caso porque demuestran una gran
aplicabilidad en el mundo social actual, y en la mayoría de los casos las habilidades de resolución de problemas son aplicadas en necesidades de las comunidades locales en donde están emplazados estos jóvenes, ¿no? Lo cual da cuenta, por un lado, de una oferta no reconocida y una demanda insatisfecha. Tengamos en cuenta que el 47% de los jóvenes de 18 a 29 años no asiste a la educación formal. Sin embargo, el 95% de quienes no completan el nivel secundario cuentan con acceso a Internet. Los jóvenes portan habilidades tecnosociales que adquieren fuera de la educación formal, pero no son reconocidas incluso por ellos mismos, porque eso es un dato que nosotros le pudimos comprobar en las investigaciones. Muchas veces estos jóvenes no saben lo que saben, o no saben la denominación que tienen una amplia gama de habilidades que se pueden aplicar en diferentes campos, sin embargo no saben cómo llamarlas, ni tampoco pueden proyectarlas en el mundo productivo porque no se lo imaginan aplicado al mundo productivo, solamente adquieren esa, digamos, conciencia del valor que tienen en la medida en que son inducidos por saberes maduros que los llevan a pensar la potencia de lo que tienen. Y las políticas públicas usualmente interpelan a estas juventudes como ni, focalizándose solo en sus carencias o apelando a la solidaridad con gente que vive en un estado de vulnerabilidad importante, pero no reconociendo la potencia que tienen, ¿no? Entonces, hay una demanda insatisfecha porque el 51% de las empresas argentinas tienen dificultades para hallar trabajadores con las habilidades digitales que desarrollaron estos jóvenes, y porque hay una demanda insatisfecha de trabajadores informacionales capacitados e identificables dentro de todos los sectores productivos. A partir de esto, que es como un poco el escenario, voy a contar 3 casos que de alguna manera van como confirmando muchas de estas cosas que empecé a decir. Estos 3 casos son las tecnicaturas informacionales. En la última intervención que yo tuve dentro de la fundación, esto estaba todavía en ciernes, ahora está mucho más desarrollado y están implementadas concretamente en la Universidad Nacional de José C. Paz. ¿A qué me refiero? Que a partir de un informe que elaboró la OIT en el año 2013, o que publicó en el año 2013, pero que lo empezó a organizar en el año 2009, quedó a la vista que, digamos, casi el 60% de los empleadores del mundo tienen plena conciencia de que necesitan una adaptación a los nuevos procesos productivos, donde tome valor lo que serían los procesos productivos informacionales o digitales, pero el problema que tienen, y que salta en ese informe de la OIT, es que no saben a dónde ir a buscar esos perfiles. Ah, de hecho, varios autores los empezaron a llamar profesiones invisibles, porque son profesiones que no están acreditadas por la universidad y tampoco estaban fácilmente reconocibles por sus denominaciones. Lo que había, por dar un ejemplo, de lo que es un community manager, que es una de estas profesiones invisibles en ese momento, lo que existía era una formación de tipo, digamos, básicamente en educación privada y superior, paga, con lo cual no era algo que podían tomar los jóvenes para poder aplicar y obtener alguna formación profesional adecuada a lo que se necesita o adecuada a lo que ya sabían y necesitaban complementar, sino que lo que se encontraba eran muchas iniciativas de universidades privadas o de institutos privados, pero siempre como posgrado, o sea, para gente que ya estaba recibida, y también con un sesgo muy marcado hacia a lo que sería el mercado, ¿no? Porque además de ser privadas y por lo tanto cursos que eran onerosos,
lo que ponía de manifiesto era un sesgo del mercado muy importante, porque, por ejemplo, un community manager no tiene solamente valor aplicado al marketing digital o al marketing de una empresa, sino también hoy en día un gestor de comunidades, como lo llamamos nosotros, hace falta en un club, hace falta en una organización social, hace falta en un sindicato, hace falta en cualquier tipo de institución y que no necesariamente tiene que estar pensada en función de un mercado que hay que conquistar o ganar para obtener dividendos en términos económicos. Entonces, lo que se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación, por iniciativa del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que en ese momento era el diputado Martín Gil, estoy hablando del año 2014, 2013, fue conformar un equipo de investigación para que identificara cuáles eran las áreas de vacancia para cubrir con estas profesiones y una vez que se identificaran esas áreas de vacancia, generar las carreras acordes a esas necesidades. Eso fue un proyecto de investigación que se aprobó en la Cámara y concitó el apoyo y la atención de 5 ministerios, más la Fundación Sadowski, más varias universidades. Yo tuve la suerte de poder conducir este equipo de investigación y de allí surgieron 21 tecnicaturas informacionales tratando de cubrir estas carencias que existían en el mercado laboral, identificándolas además claramente con sus denominaciones, y eso hizo que en estas tecnicaturas también se valorara mucho y digamos con un fin muy concreto los saberes que los jóvenes ya traían por fuera de su formación institucional. De allí surgieron estas 21 tecnicaturas, se presentaron, esto fue en octubre de 2015 en el Ministerio de Ciencia, no, perdón, en el Ministerio de Educación de la Nación, frente a los 53 rectores de las universidades nacionales. De esos 53, 45 quisieron aplicar para poder tener alguna de estas tecnicaturas, porque todas tenían posibilidades de utilizar alguno de estos perfiles, digamos, qué sé yo, había la tecnicatura en informática aplicada a los procesos agropecuarios, aplicada a los procesos industriales, aplicada a los procesos de salud. Había gestor de comunidades, había curador de contenidos, había varias que fueron desestimadas 2 meses después cuando cambia la gestión de gobierno y el gobierno de Macri desestimó el proyecto y quedaron truncas todas las iniciativas de estas universidades que quisieron implementar algunas, excepto la Universidad de José Cepaz, que logró implementar 4 de estas tecnicaturas: la tecnicatura en comercio electrónico, la tecnicatura en gobierno electrónico, la tecnicatura en informática aplicada a la salud y la tecnicatura en informática aplicada a los procesos industriales. Finalmente se implementaron con fondos propios de la universidad, sin haberle reclamado nada al gobierno nacional, y explotó la matrícula, se convirtieron en tecnicaturas muy reconocidas que después fueron replicadas en otros lugares porque en cuestión de 2 años tenían una matrícula de casi 1000 estudiantes cada una. El segundo caso es el de Arbusta, una empresa que brinda servicios informáticos a nivel internacional, de altísimo nivel y calidad. Tiene 4 sedes, una sede en Buenos Aires, otra en Rosario, una en Montevideo, otra en Medellín, y hay una cuarta en Miami, Estados Unidos. Es una empresa internacional que tiene una particularidad. El 100% de los empleados provienen de los sectores populares, vulnerables, y son jóvenes que no tenían horizonte de posibilidad para poder desarrollarse profesionalmente en un campo tan, digamos, especializado como
el de los servicios informacionales. Sin embargo, se convirtió en una empresa de punta, está facturando alrededor de 9 millones de dólares por año. Estos son algunos de esos jóvenes, y para que se den una idea, esto lo puedo desarrollar en algún momento si quieren, porque digamos, en mi tesis doctoral fue sobre Arbusta y podría dar muchos ejemplos que son muy interesantes, pero solamente voy a contarles algo que digamos que da cuenta de lo que esto significa para ellos. Para el 60% fue su primer empleo en relación de dependencia. Son jóvenes que van básicamente entre los 18 y los 24 años de edad. Fíjense que el 83% de ellos no tuvieron trabajos previos vinculados a la tecnología. Y fíjense también este dato curioso, proviniendo de los sectores populares, solamente el 78% tenía cubierta la educación secundaria, mientras que el 22% todavía no lo tenía terminado al momento de ingresar en la empresa. Y fíjense cuáles son las prestaciones que da la empresa. Digo, son Data Manager, Machine Learning Training y Digital Interaction como algunas de las áreas en las que se especializa. Y estos jóvenes que vienen de los sectores populares, que no tenían terminada la escuela secundaria en un casi 25%, pueden rápidamente, después de una semana de inducción, sumarse a un proceso productivo informacional y brindar cualquiera de todos estos servicios de una manera muy fluida. Pueden empezar a hablar inglés, porque de hecho muchas de las actividades que ellos desarrollaron en lo que llamamos saberes tecnosociales, lo hicieron de manera lúdica, jugando, vinculándose con otros actores en el mundo de Internet, y por lo tanto también como una especie de lengua franca, el inglés como la lengua que les permite ser interlocutores a nivel internacional. Y por último, para dar una cuenta más o menos que de alguna manera reduce o simplifica lo que acabo de decir, les voy a leer este extracto de una entrevista que yo le hice a Betiana, de 26 años, empleada de Arbusta. Y ella dice: sabía que quería trabajar en algo relacionado con la tecnología, pero no sabía cómo, porque no tenía las herramientas. La idea de estar con una computadora y trabajar con ella me parecía familiar y a la vez me seducía. Yo, sin quererlo o sin saber bien dónde me metí en el rubro tecnológico, o sea, se postuló para aplicar en Arbusta, y ahí te das cuenta que hay un montón de procesos y procedimientos que hoy en día son naturales y que te sirven para trabajar en el sector informático y que para vos no representan un desafío porque es parte de tu vida cotidiana. Ahora vamos al tercer caso, que es el de las Tecnotecas para la Innovación Popular Argentina. Esto es un triángulo virtuoso, digamos, de saberes que se desarrollan en una tecnología digital accesible, por ejemplo, a partir de Conectar Igualdad, como el caso de este joven que forma parte de una familia que eh, tenía, digamos, como ingreso familiar el reciclado de residuos o buscar residuos en la ciudad para que después les paguen por eso. Y este joven, aún en esas condiciones, con una computadora en la mano, podía trabajar, hacer sus tareas, pero también jugar, investigar y empezar a explorar muchas cosas que pueden ser aprovechadas en términos productivos, en la medida en que se le dé valor, y también pueden ser orientadas a trabajos muy valorados en la actualidad, como es lo informacional. ¿Qué hace una tecnoteca? Las tecnotecas
son las tres imágenes que están abajo son las imágenes de un render que armaron los arquitectos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación bajo la conducción de Catopodis en el año 2020, porque a partir del año 2020 es que se implementó esta idea. Es una idea que tiene por objetivo poner en valor el saber que los jóvenes de los sectores populares tienen, sobre todo aquellos que no trabajan ni estudian, y como les decía al comienzo, la idea no es que ellos puedan ser incorporados al mundo productivo a partir de la solidaridad o a partir de el reconocimiento de las carencias, sino todo lo contrario, es sumarlos a un proceso productivo e incluso a un proyecto de país a partir de su potencialidad, de su potencia efectiva, ¿no? Entonces, estos jóvenes son convocados para que asistan a una tecnoteca, que es un edificio con esas características que ustedes ven ahí. Es un edificio que está financiado por el Banco Mundial. Esta idea fue tomada por el Banco Mundial, la consideró como una de las ideas más innovadoras de los últimos tiempos, tal es así que a partir de esta idea ha decidido implementarla en la India y en Colombia como dos lugares donde se van a implementar tratando de emular este proyecto que estamos desarrollando en Argentina y que ya tiene la primera tecnoteca funcionando desde hace unos 20 días. Los jóvenes que son convocados para incorporarse a estas tecnotecas pasan por tres momentos: uno de reconocimiento, uno de formación y uno de articulación productiva. El de reconocimiento es la detección y certificación de las destrezas digitales que portan las juventudes de los sectores vulnerables. Un involucramiento de las juventudes en base a sus habilidades y potencia en lugar de sus carencias, una legitimación de sus identidades y modos de habitar el mundo, y una jerarquización del valor cultural y económico de los saberes que ellos portan. Algo muy importante es esto porque ellos muchas veces utilizan cotidianamente estas habilidades, pero nunca las aplican con un fin productivo. Sin embargo, tienen valor productivo como se habrá visto no solamente en el caso de Arbusta, sino en los casos que mencioné al principio de estas primeras 6 historias, ¿no? Como que es un saber altamente productivo, altamente demandado y que puede efectivamente en una sociedad que tiende hacia la informacionalización ser un ingreso importante para un país que de hecho ya lo están produciendo, pero generalmente lo están produciendo en dólares y de una manera bastante oscura, porque digamos, no existen todavía los mecanismos para que estos jóvenes puedan trabajar en el exterior, cobrar en dólares digamos, e ingresarlos al país de una manera clara. El segundo momento es un proceso de aprendizaje mediante proyectos basados en las necesidades locales y desafíos basados en un enfoque de problema-solución. Esto quiere decir que lo que nosotros entendemos que ellos ya saben, es importante que ellos descubran o adviertan que lo saben, pero aplicado a problemáticas comunes de su entorno. No les vamos a decir, hagan un curso para que ustedes demuestren lo que saben. No, les decimos, ustedes ya saben muchas de estas cosas y pueden tener aplicación en problemáticas muy concretas de su entorno. Entonces, antes de empezar, se hace un relevamiento de cuáles son las necesidades territoriales y en función de eso, con el municipio, se logra que ellos tomen conciencia de lo que saben y de la aplicabilidad que tienen. Es un estímulo a la experimentación creativa y la innovación, valorando las experiencias fallidas, porque también es importante, estos jóvenes pueden probar cosas y no sentir una frustración, porque se diferencian mucho de las generaciones anteriores, en el sentido de que
para ellos la familiaridad con la tecnología no les genera ningún tipo de temor o miedo o prejuicio, etc. Además, cada tecnoteca recupera un poco la tradición del lugar en donde está asentada, no solamente en términos de idiosincrasia y de tradición cultural, sino también de tradición estética, para que cada tecnoteca se asemeje un poco al lugar en donde está emplazado. Digamos, si está emplazado como una de ellas va a estar próximamente en Catamarca, que no tenga la característica de un edificio vidriado de los que hay en la zona de Puerto Madero, sino algo que recupere la tradición, la estética cultural de Catamarca, ¿no? Y por último, estos, después de haber pasado por una primera eh, etapa, digamos, donde reconocen lo que saben, se les da una formación que ellos, de tal manera de que ellos empiecen a vincular esos saberes que tienen a conceptos, que los empiecen a vincular a teorizaciones vinculados a lo tecnológico y que lo empiecen a vincular a profesiones, cosa de empezar a fijar cada uno de estos conceptos y cada uno de estos saberes de un modo aplicable en términos profesionales. Es un estímulo a la experimentación creativa y la innovación, valorando la experiencia fallida, como les decía, es un entrenamiento de habilidades blandas, inteligencia emocional, liderazgo, capital social, capacidades de gestión. Se entregan certificaciones de nuevos conocimientos adquiridos en la tecnoteca, porque estos jóvenes cuando ingresan en el primer periodo, en este que les decía, el de reconocimiento, la idea es que ellos rápidamente certifiquen lo que saben y se lleven un certificado de eso. Para eso van a pasar por distintas instancias donde después el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de quien depende esta iniciativa de política pública, y de la agencia I+D+I, que dirige Fernando Peirano, casi un homónimo mío, les otorga junto a la Universidad Nacional Pedagógica un certificado de estos saberes, ¿no? Entonces es también no solamente un modo de legitimar lo que ya saben y su modo de habitar el mundo, porque no nos olvidemos que, como dijimos al principio, estamos frente a casi una nueva codificación cultural, y esto permite también jerarquizar el valor cultural y económico de esos saberes que portan en los lugares de donde provienen. Y el último proceso es el de un proceso de aprendizaje mediante proyectos basados en las necesidades locales y desafíos basados en problemas-solución, estímulo de experiencias creativas, esto ya lo pasé, esto es la articulación productiva, un acompañamiento y seguimiento para la promoción del desarrollo local y regional a través de empleo en el sector privado, emprendedorismo y empresas de base tecnológica con startups que en muchos casos pueden ser financiadas desde el propio Estado, en cooperativas, en creación de valor en el sector público, en resolución de problemas comunitarios por fuera del mercado y el sistema de precios, como lo que decíamos antes de estas 3 jovencitas que hicieron una aplicación para prevenir inundaciones, que no pueden ser medidas en términos económicos, sino por el valor y el aporte que hacen a la comunidad de pertenencia, ¿no? Entonces, las tecnotecas, ahora hay, el Banco Mundial financió las primeras 5 tecnotecas, pero finalmente van a ser 6. Estas tecnotecas van a estar conectadas en red a través de una plataforma, porque sería injusto que solamente puedan acceder a todo lo que tiene que ver con esa tecnoteca las personas que viven en cada uno de estos municipios y que queden afuera el resto de los jóvenes, ¿no? Entonces, hay una plataforma que articula de manera reticular a cada una, a cada una y entre sí a todas estas tecnotecas, para que los jóvenes puedan acceder a cursos, puedan acceder a formación, pero también puedan acceder a herramientas que van a estar financiadas y que van a poder utilizar el software para crear videos, para editar fotos, para
lo que sea. En cada una de estas tecnotecas hay una enorme cantidad de tecnología disponible, que es lo que hace que estos jóvenes se familiaricen con eso y, por ejemplo, puedan tener acceso a drones, a impresoras 3D, a simuladores de diferente índole, a videogamers para poder jugar. No sé, muchas cosas que se van a poder hacer de manera virtual y de manera presencial, en forma simultánea. En las tecnotecas pasan por año 540 jóvenes que tienen una certificación luego de su paso por la tecnoteca. Eh, Hay 10.000 jóvenes que no están entre estos 540, pero que tienen la posibilidad de certificar sus conocimientos y desarrollarlos a través de la plataforma, como les decía recién, y 8.000 personas, que es un número más o menos estimado, de la gente que puede participar de alguna manera de las actividades presenciales en la Tecnoteca y que no necesariamente son estos jóvenes, sino familiares o miembros de la comunidad en general. Las tecnotecas que hasta ahora fueron asignadas con fondos del Banco Mundial por el Ministerio de Ciencia y Tecnología son la Tecnoteca de San Martín, del municipio de San Martín, que está en Tecnópolis, emplazada en Tecnópolis, la Tecnoteca de Rosario, la Tecnoteca de Río Grande en Tierra del Fuego, la Tecnoteca de Catamarca en Valle Viejo, y hay otras dos tecnotecas más en danza que se van a terminar de aprobar en estos días. La primera de ellas ya fue inaugurada el 21 de agosto pasado, ahí están las autoridades en Tecnópolis cuando se inauguró, y abajo ya ven la primera actividad del Fab Lab, que, bueno, podría extenderme mucho sobre las características de estas tecnotecas, todo lo que tienen adentro, e incluso también podría extenderme sobre el nivel de convocatorias que se le pide a cada municipio, haciendo una importante tarea, porque todo esto es un acuerdo municipio-Banco Mundial con la mediación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la agencia I+D+I. Eh, y lo que se le pide a los municipios es que lleven adelante una etapa de sensibilización. Esa etapa de sensibilización es muy importante porque es la posibilidad de que tanto el mundo productivo como la comunidad en general empiecen a advertir la importancia que tienen estos saberes y que el mundo productivo esté dispuesto y que de algún modo que tenga expectativas favorables sobre los egresados de esta tecnoteca, porque durante los 6 meses que están en la tecnoteca pues, cuentan con un salario mínimo que les provee el municipio para que puedan cursar durante esos 6 meses sin tener ningún tipo de problemática, o por lo menos la menor cantidad posible de problemáticas económicas, y que en esos 6 meses recibiendo ese fondo puedan vivir y estudiar, y al mismo tiempo que en esa sensibilización social se justifique, se apruebe esa inversión y al mismo tiempo el mundo productivo pueda recibirlos. Ayer en la Tecnoteca de Tecnópolis se hicieron las primeras pruebas de streaming, los chicos ya empezaron a transmitir, a hablar de sus realidades, y realmente suena como muy, muy fuerte verlos con la naturalidad y la solvencia que se manejan frente a estas herramientas que en muchos casos no habían visto antes, pero sin embargo les permiten, digamos, debido a su desarrollo de estos saberes tecnosociales, estar a la altura de los requisitos, a la altura de los desafíos, a la altura de las propuestas y poder intercambiar y poder proponer y poder hablar de todo esto de un modo muy, muy importante. Bueno, eh, esto es todo por ahora. Digamos, la idea era que ustedes me dejaran
poner un poco en palabras todo esto y después tener alguna conversación con ustedes que estimo que es lo más rico. Muchísimas gracias, Fernando. Esa constante de ser un buscador todo el tiempo de esos saberes invisibles, de esos saberes informales, vinculados creo que a todo tu trabajo, de lo que conocemos todo el tiempo en diferentes prácticas, en diferentes espacios que has ido generando, ha tenido como esa constante, ¿no? Vinculado por ahí a tu propia historia, se me ocurre, Ujú, ¿no? ujú. Así que bueno, muchísimas gracias y abramos a la conversación con la gente. Los que quieran preguntar, participar, habilítense a hacerlo. Mirna, dale. Sí, la verdad, no sé, mostrar un potencial que no se ve, como dice Poli, que está invisible, pero no sé, me preocupa muchísimo, digamos, porque se necesita apoyo de los municipios, de las gobernaciones, del Estado. Me preocupa muchísimo cómo seguirá esto, digamos, ¿no? Es un momento muy difícil y la verdad que no sé, uno puede intuir esto que vos contás, pero escucharlo en tu descripción de este potencial, no sé, cómo poder defenderlo de alguna manera, ¿no? Apoyarlo desde cada lugar nuestro, ¿no? Sí, gracias por tu pregunta, Mirna, porque realmente me habilita a poder contar algunas cosas que se me pasan por alto en la exposición. Pero, por ejemplo, esta política pública, que son las tecnotecas, están sostenidas en un convenio entre el Banco Mundial y el municipio. No interviene el gobierno nacional, salvo como una especie de, como de fiscalizador o controlador de el desarrollo y las etapas que van cumpliendo de acuerdo a los compromisos. Eso por un lado. Por el otro, los municipios interesados en tener una tecnoteca tienen que cumplir varios pasos. El primero de esos pasos es presentar una expresión de interés donde cuentan qué hace la ciudad, las características generales de la ciudad, ¿no? Cantidad de habitantes, qué tipo de conectividad tienen, dónde quieren emplazar la tecnoteca, si el terreno es de ellos o no, si tienen proyectos vinculados a políticas públicas juveniles, si hay inclusión de género femenino en actividades vinculadas a las tecnologías, si hay donde supuestamente quieren emplazar la tecnoteca, hay, porque lo que se pide es que el emplazamiento de la tecnoteca no esté en el centro, digamos, por ejemplo en Rosario, que no esté en el centro, que esté en la zona donde, digamos, hay mayor marginalidad, para presentar un horizonte diferente, una alternativa de vida diferente a la que ellos tienen habitualmente. Entonces, se les pide titularidad del terreno, pero al mismo tiempo que ese terreno, si no tiene, si ellos se comprometen a, por ejemplo, que haya todos los servicios públicos disponibles, que tengan además buena conexión de transporte público, que, digamos, se justifique que sea en ese lugar y no en otro por las razones que sea. Esto hace que, digamos, cuando un municipio se presenta, tenga que cumplimentar una serie de cosas que, por ejemplo, entre las cuales está, y es muy fuerte, digamos, hay mucho
acento en un punto en particular, que esto no sea el proyecto de un partido político, sino de la comunidad. Que sea el municipio entero con, por ejemplo, una declaración de interés de todas las fuerzas políticas a través del Consejo Deliberante, que estén las fuerzas vivas de la ciudad apoyando la medida, que exista, por ejemplo, los colegios de profesionales apoyando la medida, que si hay una organización industrial o un parque industrial, apoye la medida. Todo esto es con la idea de que no sea un proyecto de un partido político o de una bandera de algún tipo, sino que sea un compromiso de toda la comunidad. Eso por un lado. Al mismo tiempo, no puede, digamos, una vez que un municipio está en condiciones de implementar una tecnoteca porque quedó asignada y se le van a dar los fondos para que lleve adelante la tecnoteca, tiene que preparar gente, porque todas las personas que trabajen en la tecnoteca tienen que haber pasado por una diplomatura que armamos nosotros con el equipo nacional, digamos, que está en el ministerio, una tecnoteca perdón, una diplomatura que está armada en conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional y que es la que extiende el certificado que lo habilita a formar parte del personal que va a trabajar en la tecnoteca con distintas funciones, como tallerista, como facilitador socioeducativo, como coordinador tecnológico, como investigador, etc. Hay muchas funciones, son más o menos unas 60, 70, 80 personas que trabajan en cada una de estas tecnotecas. Para eso tienen que pasar inevitablemente por esta diplomatura y aprobarla. ¿Por qué? Porque ahí están estos principios, digamos, donde se reconocen los saberes de ese tipo, se explican qué son, se induce a que una vez que estén trabajando en la tecnoteca le den el lugar de reconocimiento que corresponde, pero al mismo tiempo hay facilitadores socioeducativos que contemplan problemáticas sociales, económicas, de violencia de género, de acoso, no sé, muchas de las situaciones que suelen ser más o menos comunes, lamentablemente, pero que es una realidad. Y bueno, entonces para eso también están los facilitadores socioeducativos. Y entonces el gobierno nacional lo único que hizo fue mediar entre el Banco Mundial y el municipio para que esto se lleve adelante y a través de una comisión de seguimiento y evaluación se vayan haciendo los diferentes reportes de cumplimentación de todo lo que llevan adelante. Qué bueno, interesante. Importantísimo todos estos proyectos, ¿no? Que empiezan a generar espacios nuevos, totalmente nuevos, innovadores de desarrollos, ¿no? De esos saberes juveniles importantes. ¿Alguna pregunta, intervención? Veo a Fernando. Lalo, Yo. Y Silvina también. Marinés. Tengo que comentarles algo. Tuvimos problemas con el link. Hay un montón de gente que se quedó afuera, no pudo entrar, no sé qué pasó. Mirá, No sabemos, hubiéramos necesitado gente con otros saberes para que nos ayude a ver qué pasó, que no pudieron entrar gente de nuestra propia institución y otros de afuera. Te comento eso, vamos a circular igual la grabación y se las vamos a enviar a cada uno para que esta gente que no pudo entrar la pueda ver. Lamento lo que... bueno, dale, Lalo, estabas por decir. Sí, buen día. No, me parece que de lo metodológico es interesante los proyectos. Ahora yo me quedo pensando cómo se sostienen estos espacios, dado que estos pibes están atravesados por muchas cuestiones sociales y entre eso también me imagino que muchos de ellos deben tener la contención familiar y muchos no, o son de familias, digamos que no, nada, con familias también con atravesamientos, ¿no? ¿Cómo se sostiene estos espacios? Porque, a ver,
de la experiencia parece muy innovador y parece alentador a seguir trabajando y pensando en recrear esto. Pero en el momento en que vos estás en esos espacios con estos chicos, con estos jóvenes, ¿cómo sostenés? ¿Cómo sostener la continuidad? ¿Cómo sostener la frustración? ¿Cómo sostener los deseos? Se me ocurre Eh, todo eso. Está bien, está bien. Mira, un poco retomando lo que decía antes, dentro del equipo de gente que trabaja en una tecnoteca, hay un coordinador socioeducativo y hay gente que lleva adelante el trabajo, digamos, permanente y cotidiano con los jóvenes en el plano socioeducativo. Esto quiere decir contemplar realidades singulares y particulares de cada uno, donde, como les decía recién, en muchos casos puede haber violencia de género, donde puede haber algún tipo de maltrato familiar, puede haber diferentes situaciones, pero también nos encontramos que existen muchos prejuicios respecto de esto y que cuando estos jóvenes llegan a este tipo de instancias, se convierten rápidamente en un referente familiar para una suerte de orgullo familiar que hace que queden como muy puestos en valor todo lo que hacen, todo lo que evidentemente pueden hacer también, no solamente lo que hacen, sino la potencialidad que tiene. Y también está entre las condiciones que se le pide a un municipio para poder tener una tecnoteca, es un plan de sensibilización social respecto de esto. Porque todos tienen que saber que son jóvenes que provienen de los sectores populares, que tienen enormes capacidades desarrolladas, pero poco aprovechadas, y que por lo tanto hace falta que el mundo productivo también quede sensibilizado para esto, para poder tomarlos en el momento en que salgan. Y también hay un aporte muy concreto de parte del municipio durante 6 meses para que tengan un salario mínimo básico, para que puedan dedicarse a estudiar y a formarse, no en un sentido clásico, sino formarse en organización de proyectos, básicamente en complementar lo que ya saben con teorización, con conceptualización y una proyección productiva. Entonces, hay una serie de como instancias en donde todo esto está medianamente contemplado. Por supuesto, puede haber algún caso que nos sorprenda a todos, que no esté contemplado y demás, pero en general esto sí está contemplado y los resultados también lo hemos visto, no solamente en Arbusta, sino también en las tecnicaturas y ahora lo estamos viendo en las tecnotecas. No hemos tenido inconvenientes. De hecho, por ejemplo, en Arbusta yo hice la tesis haciendo un trabajo de campo ahí durante casi 6 meses con ellos conviviendo. No hubo en ningún caso, qué sé yo, ni robos, ni acosos. Por el contrario, estos pibes cuando logran tener un ingreso fijo y les permite tener estabilidad, se convierten en un referente familiar, como les decía, se convierten en gente que rápidamente es tomada como ejemplo, digamos, van contagiando y promoviendo que gente de su entorno también tenga esa posibilidad pasando por una tecnoteca o una tecnicatura o trabajando en Arbusta. Y estas son cosas que las podemos comentar con base empírica, digamos, no es que lo estamos sosteniendo en función de una ilusión, de un deseo, o a lo mejor el entusiasmo, sino básicamente con datos de la realidad. Ujú, ujú. Silvina, querías decir algo. Sí, buen día a todo el mundo y buen día, Fernando. Muy, muy estimulante realmente. Yo no puedo dejar de pensar en este ámbito que conozco. Formo parte del equipo directivo de una institución técnica
por supuesto de nivel medio, en Capital Federal, muy grande, y estoy en contacto con demás directivos, tanto de instituciones privadas como no privadas. La nuestra es una escuela privada. Entonces, en principio me preguntaba qué articulación tiene esto con las escuelas técnicas de cada municipio, dado que el porcentaje de estudiantes que abandonan su escolaridad es altísimo en todo el Altísimo. país. Es altísimo y es muy alarmante este número. Ujú. Entonces decía, bueno, a lo mejor estos chicos y chicas que dejan el cole, a lo mejor con este lazo nuevo, capaz que vuelven al sistema formal y reciben una capacitación que habilita para que resuelvan las dificultades del nivel medio y sigan adelante, o a lo mejor ya resolvieron y tienen el nivel medio, siguen adelante. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, pensaba que las escuelas técnicas, digo porque me parece que son las más próximas a esta formación que se propone, pueden ser un pie desde donde impulsar, ¿no? Porque el tema del municipio me suena como un poco así como grande, ¿no? No sé qué bajada a cada comunidad puede tener, si realmente esto es dado a conocer con bombos y platillos para que cada persona tenga en cuenta de que esto es una oportunidad, cada familia, ¿no? Bueno, un poco este planteo. Está bien, te agradezco también la pregunta porque esto me pone en manifiesto que me olvidé de decir algo, y es que no nos olvidemos que esto está pensado y privilegiando los jóvenes que no trabajan ni estudian, en primer lugar. Entonces, cada tecnoteca tiene un departamento de terminalidad para que aquellos estudiantes, aquellos jóvenes que ingresan a la tecnoteca no empiece y termine su formación dentro de la tecnoteca, sino que al mismo tiempo se empiecen a institucionalizar terminando el colegio secundario, por ejemplo, o facilitando las condiciones para que la universidad de la zona donde está la tecnoteca pueda recibir gente que quiera continuar sus estudios en alguna carrera de la universidad. Eso por un lado, que yo no lo había mencionado. Al mismo tiempo les digo que después, si quieren, le paso el, el link a María Esther, o se los paso para que ustedes lo distribuyan. Existe una publicación que escribimos, un libro de donde se cuenta todo lo que nosotros llamamos el libro blanco, donde está todo lo que significa la tecnoteca, cómo armarla, cómo funciona, cuáles son los fundamentos teóricos, todas las investigaciones previas que se hicieron. Está todo muy bien desarrollado, y ese link está para bajar el libro de forma gratuita en un PDF para que lo tengan disponible. Eso por un lado. También existe un libro con la investigación completa de las profesiones invisibles y las áreas de vacancias que terminaron dando las 21 tecnicaturas informacionales, donde están el plan de estudio de las 21 tecnicaturas informacionales, el fundamento de cada, digamos, diseño curricular para cada una de estas tecnicaturas, y también está disponible para bajarlo gratuitamente de la página de la Universidad Nacional de José C. Paz. Y con respecto a Arbusta, que es el tercer caso que me involucra directamente, pero que tiene mucho que ver con estos dos, la tesis mía se está editando en un libro próximamente que también podrán ver y visitar, porque es parte, digamos, de todo este fundamento que tiene la, la tecnoteca, las tecnicaturas y todo lo que se toma de Arbusta, ¿no? Y con respecto a lo que te decía o que vos preguntabas sobre los municipios, nosotros, digamos, esto fue conversado al interior del Ministerio de Ciencia y Tecnología con diferentes equipos, con el Ministerio de Educación, con diferentes equipos, y lo que observamos es que la mejor manera de proceder es a través de, digamos, vincular el fondo de inversión que tiene el Banco Mundial
con los municipios, de tal manera que el municipio se comprometa, y les reitero, de manera comunitaria, no de partidaria, de cómo generar, al mismo tiempo que se está edificando la Tecnoteca, todo un proceso de sensibilización social sobre lo que ocurre ahí, para que no solamente puedan acceder los 540 jóvenes que van a pasar por año por la Tecnoteca, sino los 10.000 que van a poder acceder a las plataformas y estar en contacto con muchos de esos materiales, que además tiene aspectos que no son estrictamente formativos. Digo estrictamente porque tienen el condimento formativo que han tenido ellos cuando accedieron de manera informal a la tecnología. Entonces, pueden jugar, pueden chatear, pueden hacer salas de conferencias virtuales, pueden jugar en diferentes videojuegos. No sé, hay muchísimas alternativas, un montón de tutoriales de cómo armar un dron casero, de cómo armar una impresora 3D casera, casos, se cuentan casos, hay muchos videos, hay muchos cursos cortitos que ellos pueden hacer en las plataformas, con lo cual, digamos, no se termina reduciendo a los 540 que van a ir presencialmente y que van a recibir un salario básico durante 6 meses, sino se termina involucrando a toda una comunidad, a todas las instituciones, tanto sea formativas, educativas, como las instituciones productivas, y también habilitando, digamos, que eso empiece a ser un patrimonio de la comunidad y no solamente de un sector, ¿no? Eso en cuanto a la pregunta más general que tiene que ver con lo de la Tecnoteca. Pero también sería interesante, y esto lo podríamos a conversar más largamente, sobre las problemáticas particulares que está teniendo el nivel secundario para retener a los estudiantes. Esto ya es una problemática propia y tal vez en un proceso de socialización que viven los jóvenes, donde, a ver, para dar un ejemplo, cuando yo iba a la escuela secundaria, o cuando atravesé el colegio secundario y el primario, no había casi como sobresaltos o sorpresas en ese recorrido. Digamos, había una continuidad entre lo que era mi vida antes de ir a la escuela, cuando fui a la escuela primaria, cuando fui a la escuela secundaria, y con lo que me iba a encontrar posteriormente cuando saliera de la escuela secundaria. Había como una continuidad. Yo podía trazar como una línea, digamos, orientativa de cómo podía ser mi vida aspiracionalmente, y había como una lógica que también permitía planificar o darle continuidad a una profesión que a lo mejor había sido familiar, o mantenerme dentro de una línea productiva que tenía una comunidad. Bueno, hoy todo eso está desbaratado de alguna manera, y un chico cuando entra a la escuela secundaria, por ejemplo, lo que hace es entrar en una discontinuidad de lo que es su vida antes de entrar a la escuela y posterior a la escuela. Durante las 4 o 5 horas que está en la escuela, es como si entrara al canal Volver, donde está, digamos, todo viviéndose en blanco y negro, y digamos, no tiene nada que ver con la lógica que tienen antes de estar a la escuela y después de estar en la escuela. Lo cual, por un lado, pone de manifiesto las dificultades que está teniendo la institucionalidad en general, no solamente la escuela, para incorporarse a la sociedad informacional y a los códigos culturales de la sociedad informacional, que esto también se ve reflejado en las dificultades o las crisis que está atravesando la política, la economía, los sindicatos, las audiencias en general, digamos, de todo tipo de consumos culturales, porque nadie termina de acompasarse con, institucionalmente hablando, digo, con estas prácticas sociales que están completamente extendidas. Digamos, todos tenemos un celular en el bolsillo o en la mano con acceso a Internet, que nos permite resolver muchas cosas, pero al mismo tiempo están poniendo en crisis la dinámica institucional de un modo muy elocuente. Entonces,
aquí hay un tema que merecería una discusión muy más larga y más profunda de la que le podemos dar en este momento, pero no podemos dejar de mencionar que, digamos, entre las problemáticas que está teniendo la sociedad actual, el nivel secundario es tal vez, institucionalmente hablando, el más crítico de todos. Porque un joven entra en un nivel de entra en contacto con agentes socializadores que ya no tienen que ver ni con la escuela ni con la familia, que tiene que ver con un celular, que es un tercero en discordia, sin que, digamos, haya demasiados elementos para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo de cada una de estas cosas. Y tampoco es correcto, me imagino yo, pensarlo bajo esta dicotomía de lo bueno o lo malo, sino de un montón de cosas que están como en un nivel de efervescencia muy grande, ¿no? Pensemos que, digamos, la idea, digamos, de lo que es la experiencia de la temporalidad estuvo marcado por una convivencia familiar y en una lógica institucional que continuaba la escuela. Bueno, eso está completamente estallado. Lo que es la temporalidad estamos frente a una nueva temporalidad. Todo tiene un carácter de urgencia, todo tiene un carácter de, de exigencia que no, de velocidad, para lo cual todavía la institucionalidad está bastante lejos de poder asimilarlo y entenderlo y tomar medidas acordes a esos desafíos. Mm. Una de las tantas cosas interesantísimas que en alguna de tus visitas a FIT escuché era también el tema del lenguaje y de la forma de organizaciones lógicas del pensamiento, donde todos estos saberes implican otras lógicas, otros modos de organización, otros modos de conexión, ¿no? Donde el procedimiento, lo procedimental, lo arbóreo es inexistente en términos de cómo lo tenemos nosotros organizados, ¿no? Por estos procedimientos inductivos, deductivos y demás. Acá pasan como otras cosas. Y te escuché decir hablar de esta propuesta para la transformación o la introducción en el sistema educativo de estos nuevos modos de enseñar a aprender, digamos, a través de la... pero me imagino que optaron por hacer estas cosas un poco por fuera del sistema educativo formal, por fuera y por dentro, porque en realidad están ahí, ¿no? En un borde muy interesante. No sé, imagino que el sistema educativo formal es muy difícil de abrirse o de flexibilizar sus modos de enseñar a aprender, ¿no? No sé, ¿qué Sí, pasó con eso? Mi pregunta. sí, a ver, yo estoy trabajando, digamos, la operatoria interna de estos saberes tecnosociales, ¿no? Resulta que descubrimos que la operación epistemológica de estos saberes no es para nada la misma de los saberes tradicionales con los que nos hemos manejado, sobre todo en la modernidad. Así es, a eso me refería en mi pregunta. Entonces nosotros nos manejamos sobre una base escritural, por ejemplo, que tiene una deriva o una continuidad en lógicas discursivas, lógicas procedimentales, lógicas organizacionales, como que tiene continuidad en eso y nos resulta familiar. Ahora, estos nuevos saberes tienen una operatoria interna diferente. Ya no se organizan digamos, de lo que podría ser una
hilación de sentido a partir de palabras que se escriben de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, sino que tienen una estructura más parecido a el rizoma de Lesiano, digamos, a lo que nosotros podríamos llamar, digamos, para una idea un poco más sencilla, la hipertextualidad, digamos. Pongamos, por ejemplo, para imaginarlo, ¿no? En términos operativos. Pensemos en cuando uno ingresa a Wikipedia para ver, no sé, eh, la vida de Madonna. Y entonces ingresa a Wikipedia. En cada uno de los artículos como este, uno va a encontrar, nació en tal lugar y tiene un link de acceso a la ciudad. En el año tal y tiene un acceso a ese año. En tal año conoció a Sean Penn, que fue su novio, y tiene un link de quién fue Sean Penn. Entonces, hay una construcción de sentido que no se da por los niveles de profundización de algo, sino por los niveles de conexión de algo. Al tener niveles de conexión que organizan el sentido, estamos frente a un desafío epistemológico muy diferente, porque no se trata de encontrar en la profundidad la esencia de las cosas, sino verla distribuida en conexiones. Entonces, eso es muy difícil de traducir a un lenguaje, digamos, enciclopédico moderno. Es más un saber de tipo rizomático, hipertextual, que no se subordina tan fácilmente a la palabra. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una dificultad con cualquier cosa que se nos ocurra, digamos, de tipo digital, ¿no? Una abuela que le pregunta a su nieto porque no sabe cómo resolver no sé, cómo hacer una transferencia, cómo crearse un perfil en el home banking, cómo hacer un posteo o sumarse a un Meet donde van a hablar o se van a encontrar los compañeros del colegio secundario o de la universidad. Bueno, cuando existen ese tipo de dificultades que no se saben cómo resolver y uno tiende a preguntarle a los más jóvenes cómo resolverlo, lo que estamos haciendo muchas veces, y eso ha aparecido en las investigaciones que yo he realizado, es que los jóvenes, cuando se les pregunta esto, tienen como un súbito mal humor, digamos, como que rápidamente se enojan, se vuelven enojosos y dicen, ¿por qué me pedís esto siempre? ¿Qué sé yo? Son chicos muy afables, muy cotidianos, de buenos modales cotidianos, pero cuando se les plantea eso, sentimos que tienen como un arranque furioso de mal humor. Entonces, terminan diciendo, deja que te lo hago yo. Claro. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros nos hemos dedicado a investigar por qué pasa esto. Y lo que hemos notado es que cuando nosotros le preguntamos a un joven cómo hago tal cosa, la pregunta cómo hago tal cosa lo obliga a hacer una traducción epistemológica. Claro. Y no necesariamente es fácil traducir algo que tiene una connotación visual a una connotación, digamos, discursiva o escritural. Entonces, un joven cuando ve una pantalla rápidamente identifica una serie de elementos iconográficos que le permiten entender rápidamente qué hacer, si avanzar, no avanzar, si minimizar, si reproducir, si copiar, si pegar, si replicar, si lo que sea. Hay muchas que con un golpe de vista entienden exactamente lo que está presente como potencialidad dentro de esa interfase, y la lectura de esa interfase no es fácil de trasladar a palabras, porque significaría, mirá abuela,
cuando le dicen por teléfono, por ejemplo, mira abuela, en la punta derecha, en el vértice derecho izquierdo de la pantalla tenés tres iconitos, uno que tiene una cruz, otro que tiene una rayita y otro que tiene... Y bueno, entonces tienen que empezar a explicar una cosa que ellos solamente lo resuelven con un golpe de vista. Entonces, hay evidentemente una crisis epistemológica también en juego. Y eso explica también un poco las problemáticas que tiene las instituciones educativas, porque están en un desafío de tener que de algún modo reconvertir muchas cosas a un lenguaje diferente. Por ejemplo, yo doy tecnología y sociedad en una universidad. Y no puedo, después de hablar de todo esto, decirles saquen una hoja y escriban un parcial. Porque no es, digamos, sería como esquizofrénico, digamos, porque yo los estaría obligando a traducir algo que hablamos en términos visuales, tecnológicos, hipertextuales, a una lógica casi bidimensional de lo escritural. Ujú. Sí, esto creo que es sumamente interesante y da, ¿no? Es otro régimen de signos, es otro lenguaje, es otro modo, y entonces digo, esto cómo hacer para incorporarlo, para trabajar con eso en la educación formal, ¿no? Eh, la verdad que es muy interesante, Fernando, muchas gracias, No, por Mirna, favor. y después cerramos. Una preguntita con respecto a esto que decís, esto que es desde la experiencia, desde lo visual, ¿no? ¿Cómo podríamos pensarlo? Porque no, digamos, no hay forma de transmitirlo, ¿no? Digamos, la experiencia, ese chico no la puede transmitir, decirle, dame el celular que te lo hago, ¿no? No, Pero no, porque eso también lo estamos investigando y ujú, entre ellos existe un código de comunicación mm. que Bueno, no pasa por decime cortame. cómo lo hago. La pregunta que de algún modo ordena la transmisión no es cómo hacerlo, sino otro tipo de pregunta. Ok. Eh, ¿a dónde lo busco, por ejemplo? Decime qué puedo encontrar como ejemplo, decime si hay un tutorial, no sé, hay como Mostrame, una mostrame variedad. cómo lo haces a veces, ¿no? Sí, por ejemplo, en Arbusta los periodos inductivos son como lo que ellos llaman shadowing, que es como una sombra lateral, donde, digamos, alguien experto en algo está frente a la computadora y lleva adelante la operación. Pero el que no sabe está al costado observando. Cuando, digamos, después de una semana, cambian los roles. El que era experto se vuelve, digamos, el que supervisa el trabajo y el que aprendió durante la semana anterior es el que protagoniza el trabajo. Entonces, lo único que hacen es cambiar de roles y el que es el experto o el que tiene más experiencia, que es otro compañero igual que él, nada más que tiene un poco más de experiencia, lo que hace es corregirle a medida que va haciendo falta digamos, que introduzca algún cambio o que corrija algo que hizo mal de alguna manera. Entonces, ahí vemos como que lo interesante es empezar a entender que hay como una lógica de transmisión diferente. Y eso, Interesantísimo. Daría para seguir conversando un montón sobre esto. Desgraciadamente, por tema de tiempo, tenemos que ir cerrando, pero la verdad es sumamente interesante para pensar esos desarrollos de nuevas formas de pensar, sí, aprender, de De organizar el también, legitimar pensamiento. saberes, ¿no?
legitimar y de saberes. organizar el pensamiento. Sí, técnicas, sí, ¿no? muy Sí, lindo, una- muy piola. Muy interesante. digamos, también sería interesante no cargar las tintas sobre el sistema educativo, Claro, No, no, claro. porque toda la institucionalidad, toda completa la institucionalidad está en crisis. No, es justamente una institucionalidad que Callada. fue diseñada en función de un ciudadano moderno que hoy ya no existe, digamos. Ya cayó. Es otro ciudadano y por lo tanto otra lógica institucional la que debería estar empezando a reorganizarse, y algo de eso efectivamente está ocurriendo. Ahora mañana va a salir una nota mía en una revista sobre este problema en particular, sobre las dificultades que trae la gramática audiovisual frente, digamos, a una tradición escritural. Muy interesante. Interesante. Muchísimas gracias, Fernando. Muy Bueno, amable, muy gracias a interesante como ustedes. siempre. Nos quedamos pensando cosas. Muchísimas gracias a ustedes y estaremos en contacto como siempre cuando Gracias. lo Muchas necesiten. gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pues, daría para más. la Muy grabación. interesante. Esperen que la piola. paro. La paro.